Hola, soy Andrés Cifuentes, estudiante de último año de Ingeniería Civil Informática y les voy a presentar mi tema de memoria, Privacidad diferencial en bases de datos de grafo, métricas de distancia. Los contenidos de la presentación son los siguientes. Primero voy a hablar sobre contextualización y definición del problema. Después sobre algunos conceptos importantes que se tienen que tener en consideración. Después voy a hablar sobre los objetivos generales y específicos y finalmente las conclusiones. Ahora les voy a hablar sobre el contexto y la definición del problema que se va a abordar en esta memoria. Para comenzar, se sabe que la tecnología avanza a pasos muy agigantados durante el último tiempo. Esto es muy bueno para la sociedad, pero también puede generar alternativamente más vulnerabilidades para ciertas tecnologías existentes o para esas nuevas tecnologías. Muchas aplicaciones prometen privacidad al momento de registrarse, pero lo que también es complicado es que el prometer privacidad es un tema complejo, ya que se requiere de mucho estudio de algoritmos atrás, y vamos a ver a continuación el porqué. Entonces se sabe que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos dos bases de datos que tienen datos en común, por ejemplo puede ser el código postal o puede ser la dirección, género, entre otros, estos dos datos podrían mezclarse y poder identificar a personas que están anonimizadas anteriormente en la otra base de datos, haciendo un mal uso de la información y al final revelando la información de esta persona en particular. Entonces esto es un problema, ya que han habido casos incluso también en un estudio de Internet Movie Database con Netflix para poder conocer las películas que a alguien en particular le gustan, o también la enfermedad que alguna persona tuvo en particular solamente sabiendo los datos médicos y de votaciones. Ahora voy a hablar sobre algunos conceptos generales que se tienen que tener presentes para esta presentación. El primero de ellos son las bases de datos de grafo. Este tipo de bases de datos son del tipo NoSQL. Esto quiere decir que no son solamente SQL. Y su gracia es que se pueden hacer consultas a través de nodos o vértices y arcos. Esto hace consultas más eficientes para relaciones entre datos. Después tenemos el concepto de distancia. El concepto de distancia quiere decir cuánto difieren dos bases de datos entre ellas. Si la distancia es chica, eso quiere decir que dos bases de datos tienen varios conceptos en común y por lo tanto son más susceptibles a tener ciertos ataques. Mientras que si esta distancia es mayor, eso quiere decir que las dos bases de datos son diferentes y pueden quedar más protegidas ante eventuales ataques. Y finalmente tenemos el concepto de privacidad diferencial. Este es un tipo matemático para poder anonimizar bases de datos y así proteger la identidad de las personas. Esto consiste en que se tiene una base de datos real a la cual se le agrega ruido o transformador de Laplace y finalmente se obtiene una base de datos la cual se encuentra protegida, y esta base de datos puede ser utilizada para analíticas u otros usos. Voy a presentar los objetivos de esta memoria. Como objetivo general tenemos el siguiente objetivo: determinar la influencia de métricas de distancia en bases de datos de grafo con el uso de privacidad diferencial. Con esto quiero decir que vamos a utilizar privacidad diferencial para poder generar nuevas bases de datos a partir de una real, y vamos a utilizar métricas de distancia para poder comparar la efectividad del método. Esto quiere decir, vamos a medir la distancia de estas bases de datos nuevas respecto a la real, y a partir de eso vamos a obtener conclusiones de en qué consiste estas bases de datos y para qué nos puede servir. Entonces los objetivos específicos que tenemos para cumplir este objetivo son los siguientes: aplicación de privacidad diferencial en base de datos de grafo y estudiar los cambios que ésta realiza. Estudio de métricas de distancia que permitan determinar este factor entre una base de datos y otra. Con estos objetivos queremos decir que vamos a estudiar la privacidad diferencial y vamos a estudiar otras métricas de bases de datos para poder cumplir con nuestro objetivo general. Y como otro objetivo específico tenemos el siguiente: determinar los factores adecuados de distancia para poder tener una base de datos útil para su uso. Con esto queremos decir que vamos a estudiar qué distancia puede ser efectiva para un uso futuro de una base de datos, para diversas aplicaciones y usos. Y finalmente, conclusiones. Entonces, como hemos visto en esta presentación, la conclusión principal es que cada vez que las tecnologías avanzan y surgen nuevas, entonces también hay que hacerlo con la seguridad de estas nuevas tecnologías. Entonces esta memoria es un acercamiento a esta práctica, ya que con la base de datos grafo, la idea es comenzar a estudiar sobre cómo estas bases de datos de grafo pueden cumplir su objetivo de poder proteger la identidad de los usuarios. Muchas gracias.